El aire en el Salón de los Mil Inviernos sabía a ozono y pena. Ante el trono cristalino de la reina Ixiana, empujaron al humano hacia adelante. Su nombre era Leo, y llevaba el mono gris apagado de un conserje de mantenimiento, manchado de fluido hidráulico y polvo cósmico. A su alrededor la corte de los Ix, una raza de seres elegantes, de piel plateada, con ojos como nebulosas congeladas, observaba con una diversión distante y cruel. «Canta», ordenó Lord Bex, el canciller de la reina, su voz un rasguño sibilante de metal sobre hielo. «Canta para su eterna majestad el himno del deshacer. Dejemos oír como una garganta humana profana nuestro área más sagrada». Esta era la broma. El himno era una melodía ultrasónica compleja, destinada a ser cantada con el doble juego de cuerdas vocales que poseían los Ix. Una canción de poder y lógica fría, que estabilizaba su tecnología biocristalina. Que un humano lo cantara sería una cacofonía, una profanación hilarante, un castigo por la intrusión accidental de Leo durante una verificación sagrada de los sistemas. Temblando, Leo miró a la reina. Lysara de los Ix era una escultura de platino vivo, envuelta en vestiduras que parecían tejidas del vacío mismo, su expresión indescifrable, su mirada tan cálida como una estrella muerta. Él no era nada para ella, menos que el polvo que sus limpiadores retiraban. Cerró los ojos no en oración, sino en vergüenza. Abrió la boca y comenzó. No chilló, no vaciló. Emergió un sonido que nunca debió existir. Una voz humana cálida, resonante, inherentemente imperfecta, envolviendo las notas ixianas. No podía alcanzar las frecuencias ultrasónicas, así que las transpuso, llenando los huecos con un vibrato crudo, emocional, con las imperfecciones aéreas de un alma que conocía la pérdida, que conocía el calor, que conocía el color de un atardecer en un mundo ahora convertido en ceniza. No cantó el himno del deshacer. Cantó un lamento solitario, hermoso, devastador de una criatura para siempre separada de la perfección fría que la rodeaba. La risa de la corte murió, estrangulada en sus gargantas. Leo terminó. La última nota suspendida en el aire silencioso y gélido. Abrió los ojos, preparándose para la ejecución, y la vio. La reina Lysara, la insensible, la absoluta, no se había movido, pero de sus ojos, aquellos pozos de luz ártica, dos lágrimas perfectas y relucientes, trazaron caminos de plata, fundida por sus mejillas inmortales y frías. Todo el universo pareció contener la respiración. La vida de Leo antes de ese momento era un estudio en supervivencia silenciosa. Era una reliquia, un recuerdo biológico de una roca muerta llamada Tierra. El consenso ixiano encontró la primera y vacilante nave generacional de la humanidad, la Odisea, a la deriva y muriendo. No vieron tecnología avanzada ni recursos valiosos, solo una fascinante y frágil curiosidad biológica. Tomaron a los supervivientes como mano de obra indentada, una exhibición viviente de sentimentalidad termal. Leo nació en la bahía de servicio, huérfano por la dura transición. Conoció la Tierra solo a través de wafers de datos prohibidos. La sensación de la hierba, el calor poco fiable de un sol, el caos del amor. Su mundo era el acuerdo sublime, un acorazado ixiano del tamaño de una pequeña luna. No era una nave de acero y remaches, sino de cristal cultivado y luz coherente. Los corredores eran venas luminosas de azul y blanco, zumbando con un tono bajo y perpetuo que vibraba en los huesos. El aire se mantenía a constantes 5 grados Celsius, sin olor y seco. Los Six se movían por estos pasillos como fantasmas, comunicándose en suaves campanilleos y pulsos subvocales. Sus rostros máscaras serenas eran lógicos, hermosos y completamente desprovistos de lo que los humanos llamarían empatía. Las emociones eran fulguraciones térmicas, ineficientes, desordenadas y primitivas. El dominio de Leo eran las cubiertas armónicas inferiores, donde las hermosas estructuras cristalinas se encontraban con la maquinaria, fea y necesaria del soporte vital. Allí, entre el zumbido de los convertidores geotérmicos y el gorgoteo del refrigerante, hacía más calor, casi tolerable. Su trabajo era fregar la acumulación mineral de los nodos, emisores amortiguadores de emociones y limpiar la estática psíquica de los filtros de los conductos. Era un trabajo solitario que aturdía la mente. Su único compañero era un pequeño dron de mantenimiento parecido a una polilla, al que había apodado Partícula, cuyo motivador defectuoso hacía que zumbara en
patrones irregulares y reconfortantes. Su lucha personal era un dolor sordo, una soledad crónica tan profunda que se sentía como un vacío físico en el pecho. Echaba de menos lo que nunca había tenido: conexión, reconocimiento, un toque que no fuera accidental o clínico. Veía a familias X, si se las podía llamar así, interactuando con una distancia precisa y respetuosa. Oía su música, los himnos por los comunicadores. Eran matemáticamente perfectos, más fríos que el espacio, y hacían que su alma se sintiera como si se estuviera congelando. El primer indicio del conflicto llegó 3 ciclos antes de la citación. Estaba limpiando un emisor primario cerca de la Galería Real, cuando oyó a 2 ingenieros ixianos, sus campanilleos tensos. La resonancia de la reina se está degradando, campanilló uno, con una disonancia preocupante en su tono. El himno central flaquea. La integridad estructural del acuerdo, Sublime, tiene una variación del 0.02%. El himno del deshacer debe cantarse con resonancia, perfecta para recalibrar el cristal. Corazón de la nave, respondió el otro, pero la voz de la línea real se ha debilitado desde el tránsito. El canciller teme una falla en cascada. Leo no entendía la ciencia, pero la sentía. Una vibración sutil, errónea en las placas de la cubierta, un parpadeo en las luces eternas. La nave, este hermoso mundo congelado, estaba enferma, y su cura era una canción que su gobernante ya no podía cantar correctamente. Estaba reflexionando sobre esto. Un humano preocupado por la salud de una jaula, cuando cometió su error fatal. Curioso por el himno, accedió a un archivo litúrgico de baja seguridad en un terminal de mantenimiento. Reprodujo un fragmento. La compleja y inquietante melodía llenó su diminuta habitación closet. Por capricho, tarareando, intentó igualar una nota. Su voz tan diferente se quebró. Se rió de sí mismo. Un sonido cálido y áspero en la habitación fría. La puerta se abrió con un siseo. Lord Bex estaba allí, su esbelto cuerpo rígido de indignación. El aviso de seguridad del terminal lo había alertado. Una criatura térmica, campanilló Bex, con malicia en cada armónico, profanando lo sagrado. Has profanado el deshacer con tu juido térmico. Se llevaron a Leo arrastrado, no a las cámaras de reciclaje como temía, sino a la sala del trono. Para una broma, para el entretenimiento de la corte, para mostrar el abismo entre el X perfecto y el humano defectuoso, para romper la monotonía de la eternidad. El llanto duró solo un momento. Las lágrimas plateadas se evaporaron antes de llegar a su mandíbula, dejando tenues huellas luminosas. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Leo se quedó de pie, con el corazón martillando un ritmo frenético y de sangre, caliente contra sus costillas, esperando la orden de desintegrarlo. Lord Bex se recuperó primero. ¡Una! Interesante reacción biológica, Majestad, campanilleó con tono meloso. La humedad y la producción térmica de la criatura evidentemente desencadenaron un reflejo lagrimal en sus procesadores oculares. Una pequeña falla. Haré que retiren al conserje y... Silencio. La voz de la reina no era un campanilleo, era un sonido como el de un glaciar desprendiéndose, profundo, resonante y final. Era la primera vez que Leo la oía hablar en común galáctico. Se levantó de su trono. Un movimiento tan fluido que parecía una secuencia a cámara, rápida de un cristal creciendo, descendió del estrado, su vestidura susurrando como vientos solares. La corte se apartó. Un mar de plata congelado en estado de shock. Se detuvo a un brazo de distancia de Leo. Podía sentir el frío que irradiaba de ella, un fresco suave y seco. Sus ojos, ahora desprovistos de lágrimas, lo escudriñaron. Se sintió completamente diseccionado. «Tu nombre», dijo. «Le leo, Su Majestad. Leo 87. División de Mantenimiento». Leo probó la palabra, una palabra térmica corta. Inclinó la cabeza. Alteraste el himno. Introdujiste variables. Disonancia que se resolvió en un nuevo armónico. Explica. Yo no puedo cantar las partes agudas. Tartamudeó Leo, su garganta humana seca. Así que canté lo que sentí. Las notas se sentían solitarias. Las canté solitarias. Un murmullo recorrió la corte. Solitarias. Los X no tenían una traducción directa. Era un concepto térmico. Un síntoma de una estructura social ineficiente. Solitarias, repitió Lizara. Un déficit de conexión. ¿Escuchaste un déficit en el himno del deshacer?
Escuché tristeza, susurró Leo atreviéndose a todo. En los espacios entre las notas. Lizara lo miró fijamente por un segundo que duró un siglo. Luego se volvió hacia Bex. El conserje está reasignado. Me atenderá en la cámara del área. Indefinidamente. La corte estalló en campanilleos disonantes de protesta. El rostro de Bex era una máscara de furia helada. Majestad. ¿Un humano? ¿Cerca del cristal corazón? Es sin precedentes. Es una contaminación. El cristal corazón se está muriendo, canciller, dijo Lizara, su voz tranquila pero llegando hasta el rincón más lejano. Nuestras canciones ya no lo sostienen. Quizás requiera un tipo diferente de calor. Y así el mundo de Leo se invirtió. Lo sacaron de su sucio closet y lo colocaron en unas habitaciones, adyacentes a la cámara real del área, una habitación de una belleza impresionante. La pieza central era el propio cristal corazón, una geoda gigante y pulsante de luz viva, suspendida en el aire. Ahora, sin embargo, su luz era febril, sus pulsos irregulares. Grietas, finas, como un cabello, se extendían como una telaraña por su superficie. La canción que usualmente emanaba de él era un gemido tenso y trémulo. Lizara era una presencia imposible. Tenía siglos de edad, una gobernante que había guiado a su pueblo a través de tormentas estelares y vacíos cósmicos. Era la lógica encarnada. Sin embargo, después del canto de Leo, una grieta había aparecido en su perfección. Le ordenó que cantara, no el himno, sino canciones humanas. Cantó viejas canciones populares de los wafers de datos de la Tierra, blues arroyos rotos. Su voz, en esa vasta cámara fría, era una pequeña y valiente fogata. Al principio ella solo observaba, analizando. Pero lentamente él notó cambios. Cuando cantaba una canción sobre un amor perdido, sus dedos se tensionaban sutilmente. Una balada sobre el hogar hacía que la luz ambiental en la habitación se suavizara una fracción de 1%. El cristal corazón, mientras tanto, parecía escuchar. Sus pulsaciones, frenéticas, se calmaban durante sus sesiones. Las grietas no sanaban, pero su propagación se ralentizaba. Un día después de que terminó una canción, popular irlandesa, particularmente desgarradora, ella habló sin mirarlo. Tus canciones son ineficientes. Desperdician energía en metáforas, en ambigüedad emocional. Ese es el punto, Majestad, dijo Leo ganando una pizca de valor. El sentimiento no está en la nota. Está en el aliento alrededor de la nota. La esperanza de ella. Esperanza, dijo ella probando la palabra. Ineficiente. Ilógica. Sin embargo, finalmente lo miró. La tasa de descomposición del cristal ha disminuido un 4.7% desde tu llegada. La lógica dicta que exploremos esta variable. Esta era su conexión. Una reina desesperada y un conserje solitario, unidos por un cristal moribundo y un poder misterioso en una canción rota. Leo comenzó a ver más allá de su exterior regio. Vio el peso inmenso que cargaba. El miedo, aunque nunca lo nombraría, de ser la reina que falló a su pueblo, que dejó que el acuerdo sublime, su hogar durante milenios, se hiciera añicos en la oscuridad. Vio, en la leve caída de sus hombros cuando creía que nadie la observaba, un eco de su propia soledad. También descubrió el peligro. Lord Bex lo vigilaba siempre. Los técnicos sicianos le lanzaban miradas de puro disgusto. Encontró sus habitaciones alteradas sutilmente, la temperatura bajada a casi congelación, sus pocos objetos personales, una piedra lisa de los tanques de filtro, un dibujo de un árbol, desaparecidos. El mensaje era claro. Era una anomalía temporal e indeseada. El misterio se profundizó cuando Leo, accediendo a un registro histórico no restringido para entender mejor los himnos, encontró una entrada fragmentada y clasificada. Hacía referencia a la Gran Fusión, una época de fallo catastrófico hace milenios. El registro mencionaba un evento de resonancia térmica que salvó al cristal, pero los datos estaban corruptos. La línea final legible lo heló. Fuente de la resonancia. Desconocida. Firmas biológicas. Irregulares. Todos los registros purgados por orden del chambelán real. Línea de Bex. La familia de Bex había estado ocultando algo durante generaciones. Y Leo, con su biología térmica e irregular, de alguna manera había tropezado con el centro de ello. El avance llegó durante una casi catástrofe. Un profundo temblor sacudió la nave.
Las luces fallaron, sumergiendo la cámara del área en el resplandor errático y enfermizo del cristal corazón. Las alarmas trinaron en ixiano. Lizara estaba de pie ante el cristal, cantando el himno del deshacer con una precisión feroz y desesperada, pero su voz, aunque hermosa, era delgada, pasaba sobre el cristal sin penetrarlo. Las grietas crecieron, extendiéndose con un audible crujido chisporroteo. «No está funcionando», gritó Leo sobre el estruendo. «Soy consciente», gritó Lizara la frustración, una emoción humana, caliente rompiendo su tono compuesto. «La resonancia es incompatible. La voz de mi línea ha estado decayendo por generaciones. Hemos perdido la verdadera canción, perdido la verdadera canción». En ese momento de pánico, con el mundo literalmente rompiéndose a su alrededor, Leo no pensó, actuó. Se paró junto a la reina de los Sis, este ser inmortal y cristalino, e hizo lo que había hecho en la sala del trono. Comenzó a cantar con ella, pero esta vez no fue un solo. No reemplazó sus notas. Las apoyó. Cantó una armonía más baja, un zumbido cálido y fundamental, que anclaba su melodía ascendente y quebradiza. Llenó los espacios solitarios, que había escuchado con un sonido que era pura empatía, humana, un sonido de aferrarse, de no soltar. El efecto fue inmediato y profundo. El cristal corazón estalló en luz, no con su luz fría habitual, sino con un brillo brillante blanco-dorado. Las grietas brillaron y por un momento parecieron fusionarse. Un zumbido profundo y saludable, como el latido del corazón de un planeta, pulsó a través del piso de la cámara. Los temblores de la nave cesaron. Las alarmas enmudecieron. Lizara dejó de cantar, mirando fijamente al cristal, luego a Leo. Sus ojos nebulosa muy abiertos por algo parecido al shock. Las puertas de la cámara se abrieron con un siseo. Lord Vex estaba allí, flanqueado por 4 centinelas reales. No miraba al cristal estabilizado, los miraba a ellos, su expresión una erupción volcánica de odio frío. «Así que», campanilleó Vex, su voz mortalmente tranquila, «es cierto. La herejía de la fusión se repite». Lizara se irguió. ¿De qué estás hablando, canciller? «El cristal está estable. La variable del humano funcionó». «No es una variable, Majestad», escupió Vex. «Es una contagio». Una repetición de la antigua vergüenza que mi línea ha pasado milenios borrando. Hizo un gesto con una mano delgada, y un holograma llenó el aire. Mostraba registros antiguos, esquemas del cristal corazón y escaneos biológicos, parecidos a humanos pero no del todo. La gran fusión no fue un desastre natural, fue una infección. Un grupo de supervivientes humanos primitivos. Como este fue sometido a experimentación, se descubrió que su resonancia térmica, su voz emocional, era lo único que podía unirse a la frecuencia central del cristal. Una reina ixiana de esa época fusionó su canción con la de un humano. Creó una resonancia híbrida que nos salvó. La sangre de Leo se heló. Lizara estaba inmóvil. «Fue una abominación», continuó Vex ferviente. «Introdujo el caos, la emoción, corrupción térmica en nuestros sistemas perfectos. La línea real quedó para siempre, contaminada, debilitada. Mi ancestro, el chambelán, purgó a los humanos. Borró los registros e instituyó los amortiguadores emocionales que usamos hoy para mantener el calor residual de la línea real bajo control, para mantenernos puros». Señaló con un dedo acusador a Leo y a Lizara. «Y ahora lo han hecho de nuevo. Han permitido que la canción defectuosa de esta criatura térmica se una a la suya. Han reavivado la corrupción. Miren el cristal». Miraron. La luz dorada se estaba desvaneciendo, pero las grietas que se habían refusionado ahora brillaban con una tenue luz cálida, ámbar, diferente del azul frío nativo del cristal. «El vínculo se está formando», dijo Vex con triunfo y disgusto mezclados. «Un vínculo sináptico. Es irreversible. Atará su fuerza vital, su propia conciencia, Majestad, a este conserje. Y cuando su corta vida térmica termine, el vínculo se romperá, y usted y el cristal y todos los Ix en esta nave morirán con él». El giro cayó como un golpe físico. Esto no era solo salvar la nave, no era una linda conexión entre especies. La voz de Leo no era solo útil, era una parte fundamental y aterradora de la biología ixiana que habían intentado exterminar. Él y Lizara estaban ahora unidos por un vínculo de supervivencia y muerte.
Su humanidad era a la vez la cura y una sentencia de muerte para toda una civilización. Vex avanzó, los centinelas apuntando sus hojas de éstasis cristalinas. La solución es clara, Majestad. El humano debe ser purgado. Ahora, antes de que el vínculo se profundice, su firma de resonancia única debe ser borrada de la memoria del cristal. Es la única manera de salvar a su pueblo y volver a la pureza. Lysara miró del rostro fervoroso de Vex al horrorizado de Leo. La elección fría y lógica era clara: sacrificar una variable térmica inestable por la supervivencia de millones. La elección para la que cada gobernante ixiano era criado. Pero el vínculo ya había comenzado. Leo lo sentía, un hilo extraño, cálido frío en su mente que conducía a ella. Sentía su conflicto, su terror, el peso inmenso de la decisión, y vio en sus ojos no la lógica de una reina, sino la confusión desesperada de un ser que acababa de sentir, por primera vez, un calor real, no deseado y aterrador. Tenía que elegir entre la muerte fría y perfecta de su pueblo y la vida cálida, horrorizante y simbiótica que le ofrecía un hombre que limpiaba sus filtros. Déjenos. La orden de Lysara era un susurro, pero llevaba la fuerza de un soberano. La compostura de Vex se hizo añicos. «Majestad, no puede». «Dije, déjenos». Su voz se quebró como el hielo, una furia real tan potente que los centinelas retrocedieron. Vex, hirviendo de rabia, hizo una reverencia con una lentitud exasperante y se retiró. Las puertas sellándose, un silencio espeso y pesado llenó la cámara. El único sonido era el nuevo zumbido de doble tono del cristal corazón. Azul frío y ámbar cálido. Lysara no miró a Leo. Caminó hacia el cristal, colocando una mano en su superficie lisa, ahora cálida. «No miente», dijo su voz hueca. «El flujo de datos, lo puedo sentir en la memoria del cristal. El vínculo, se está formando. Puedo sentir una presencia, cálida, titilante, como una vela». Finalmente se volvió hacia él. «Tú». Las rodillas de Leo se sintieron débiles. «Así que, si yo muero, todos ustedes mueren». «Sí». «¿Y Vex quiere matarme para romper el vínculo antes de tiempo?» «Sí». «¿Cree que el cristal puede recuperarse del shock si actuamos ahora?» «Puede que tenga razón». Lo declaró como un hecho, sin emoción. «¿Vas a permitírselo?», preguntó Leo. La pregunta suspendida entre ellos, la más importante del universo. Lysara no respondió. En su lugar preguntó: «¿Cómo se siente?» «Estar cálido». La pregunta era tan infantil, tan vulnerable, que atravesó el miedo de Leo. Se acercó lentamente, deteniéndose a unos metros de distancia. «Es desordenado. A veces duele, como ahora. Pero también es lo único que hace tolerable el frío. He estado fría durante 347 años», dijo ella suavemente. Era eficiente, era pacífico. Ahora hay una grieta, y a través de ella siento tu miedo. Y tu compasión por mí. Es ilógico. Soy tu captora. También eres la única persona que realmente me ha escuchado, dijo Leo. Esa noche, en la soledad segura del anexo de la cámara del área, el vínculo se profundizó por la proximidad forzada. No podían estar separados. El creciente enlace psíquico causaba dolor físico, un frío agudo en el pecho de Leo, un calor ardiente en el de Lysara. Si se separaban más de unas decenas de metros, eran prisioneros juntos. Leo le enseñó sobre cosas humanas, no a través de datos, sino a través del sentimiento. Describió el sol no como un objeto estelar, sino como la sensación en la piel en el primer día de primavera. Explicó el color verde como la sensación de crecimiento, de vida luchando hacia arriba. Cantó canciones más tranquilas, y a veces, vacilante, ella intentaba tararear con él. Su voz, mezclada con su guía tentativa, creaba sonidos de una belleza desgarradora, ni completamente X ni humana, sino algo nuevo y frágil. Una tarde, mientras estaban sentados viendo al cristal pulsar, ella habló. Mi madre cantaba el himno. Su voz fue la última fuerte. Cuando ella pasó al cristal, sentí un momento de algo, un pico de energía térmica. Pensé que era un error de los sistemas. Ahora creo que era pena. He estado cantando su canción desde entonces, pero nunca fue mi canción. Intentaba ser un eco de un calor que no comprendía. Leo extendió la mano, luego vaciló. El tacto no era una costumbre ixiana, pero el vínculo lo instaba. Lentamente,
Colocó su mano sobre la de ella, que descansaba en el banco. Ella se estremeció, pero no retiró la mano. Su piel era suave y fresca, como piedra pulida calentada por un breve sol. Un estremecimiento la recorrió, y a través del vínculo, Leo sintió una cascada de sensaciones: sorpresa, miedo, una impactante y abrumadora inundación de sensación que no era ni buena ni mala, sino simplemente más. Para un ser cuyo espectro emocional había sido amortiguado hasta una línea plana, era un tsunami. Una sola lágrima plateada perfecta trazó su camino de nuevo. Eso, susurró mirando sus manos unidas, es ineficiente. Es una distracción. Consume una enorme capacidad de procesamiento. Sí, dijo Leo con la garganta apretada. Realmente lo hace. En ese momento ya no eran reina y conserje, Ix y humano. Eran dos seres solitarios. Uno demasiado frío, otro demasiado cálido, encontrando un equilibrio imposible. El vínculo ya no era solo una amenaza cósmica, era un puente. Y Leo se dio cuenta, con una certeza aterradora y elevadora, de que no quería que se rompiera, incluso si significaba que su eventual muerte los condenaría a todos. Por primera vez en su vida no estaba solo. Vex hizo su movimiento 3 días después. No podía atacar directamente, pero podía sabotear. Desencadenó una falla catastrófica en los controles ambientales de la cámara, inundándola con un gas inhibidor neural, diseñado para subyugar las funciones mentales ixianas. Para Lizara fue como ser sumergida en lodo espeso. Para Leo era pura neurotoxina mortal. Mientras Leo se ahogaba, colapsando, Lizara sintió su vida titilar a través del vínculo. Una sensación aterradora de una luz cálida parpadeando. Su propia conciencia se desvanecía, pero el vínculo gritaba en alarma, con un grito de pura rabia y miedo sin amortiguar, un grito humano. Hizo algo que ningún Ix había hecho en milenios. No solo le cantó al cristal, lo ordenó, vertiendo todo su pánico, su calor recién descubierto, su necesidad desesperada de proteger esta luz frágil en un único, crudo chillido ultrasónico. El cristal respondió. Estalló en luz ámbar, y una onda resonante pulsó, vaporizando el gas, sellando los conductos de ventilación ambientales. El inhibidor se disipó. Leo jadeó la vida volviendo a él. Yacían en el suelo, uno al lado del otro, respirando pesadamente. Leo giró la cabeza. Lizara lo miraba, su compostura regia desaparecida, reemplazada por un terror crudo y sin disfrazar. Vi tu luz apagarse casi, dijo su voz temblando. Sentí el frío. El verdadero frío, esperando. No puedo. No lo permitiré. Había tomado su decisión, no por lógica, sino por algo mucho más fuerte, mucho más peligroso, por un vínculo que, contra todo pronóstico, se había convertido en amor. Lo ayudó a levantarse, su agarre firme. Vex no se detendrá. Ahora nos verá a ambos como cánceres que extirpar. Debemos hacer lo que hizo mi ancestro. Debemos completar la fusión. No solo un vínculo, sino una fusión de canción. Debemos cantar un nuevo himno, uno que sea completamente nuestro, para sanar el cristal permanentemente. Es la única manera de salvarte a ti, de salvar a mi pueblo, de salvar a nosotros. Pero Vex dijo que cuando yo muera, entonces encontramos una manera para que no mueras, dijo ella, con la convicción absoluta y lógica de una reina que acababa de descubrir la esperanza. El acuerdo sublime descendió a una guerra civil silenciosa. Vex controlaba a los centinelas y al cuerpo técnico. Lizara comandaba la lealtad de la población general y, lo más importante, a la nave misma, a través de su conexión cada vez más profunda con el cristal corazón. Pero la nave aún se estaba muriendo. El ámbar en las grietas se extendía. Una infección hermosa, pero la estructura central fallaba. Tenían una oportunidad. Lizara llevó a Leo al mismísimo núcleo de la nave, a la cámara del primer canto, un lugar que ni siquiera ella había visitado nunca, una cripta sagrada y prohibida. Fue aquí donde ocurrió la fusión original. La habitación estaba oscura, era antigua, y en su centro no había un cristal, sino un pedestal de piedra que sostenía una sola esfera de datos polvorienta. Cuando Lizara la activó, apareció un holograma de la antigua reina, sus rasgos más suaves, sus ojos conteniendo una luz cálida y familiar, y a su lado el fantasma de un hombre humano, su mano en la de ella. A mis descendientes, campanilleó el holograma, su voz cálida con imperfecciones armónicas. Si están aquí, la mentira de la línea de Vex ha sido descubierta.
La fusión no fue un accidente, fue una elección. El cristal no es una máquina, es una semilla de un mundo de calor y sentimiento. Nuestra lógica fría sola puede sostenerla, pero nunca ayudarla a crecer. Requiere la dualidad, lógica, yin, emoción, frío, yin, calor, x, yimo, humano. Juntos no corrompen la canción, la completan. El vínculo sináptico no es una sentencia de muerte, es una promesa, una vida compartida. Canten el himno del llegar a ser, no del deshacer. Cántenlo juntos, con verdadera unidad, y la semilla florecerá. Lo sostendrá a ustedes y sostendrá a su humano, mientras su canción unida dure. La revelación era mareante. Los X no eran puros. Eran la mitad de un todo. Toda su civilización estaba construida sobre una verdad enterrada. El cristal corazón era una semilla, esperando que su otra mitad la cantara para despertar. Regresaron a la cámara del área, armados con la verdadera versión a dúo del himno del llegar a ser. Pero Vex los esperaba. Había sellado la cámara, y con él había 100 centinelas, sus hojas brillando. Esto termina ahora, Lizara, campanilleó Vex. Todo pretexto de respeto desaparecido. Estás enferma. Extirparemos la enfermedad y la nave se recuperará. Es la manera ixiana. Es la manera del miedo. Gritó Lizara poniéndose delante de Leo. Es la manera de una mentira. El cristal es una semilla, Vex. Nos necesita a ambos. ¡Herejía!, gritó Vex. Centinelas. Eliminen al humano. Sujeten a la reina. Los centinelas avanzaron. Lizara levantó las manos, cantando una nota poderosa y discordante que hizo añicos la primera oleada de hojas, pero eran demasiados. Leo, armado solo con una llave de mantenimiento que había agarrado, luchó desesperadamente el vínculo permitiéndole sentir los ataques justo antes de que llegaran, pero era un hombre contra un ejército de guerreros perfectos. Fue abrumado. Una hoja le rozó el costado. Un frío abrasador quemándolo por dentro. Cayó con un grito. A través del vínculo, Lizara sintió la herida. Una lanza blanco caliente de dolor y miedo. No era el miedo de Leo a la muerte. Era su miedo por ella. La imagen que envió era clara. Ella, sola, en el frío de nuevo. Eso rompió algo definitivo en ella. Mientras un centinela levantaba su hoja para el golpe mortal sobre Leo, Lizara no cantó. Rugió. Era un sonido que nunca se había escuchado en la historia de los Six. Un sonido de pura furia, térmica desatada, la rabia de una madre, la desfianza de un amante, la voluntad absoluta de una reina. No era una nota, era una fuerza. La onda sonora golpeó a los centinelas como un muro físico, lanzándolos hacia atrás, destrozando su armadura cristalina. Golpeó a Vex, y él miró con un horror absoluto y primitivo mientras la luz cálida, dorada ámbar del cristal se lanzó, envolviéndolo no para dañar, sino para mostrar. Forzó la verdad, la hermosa, aterradora y completa verdad de la semilla y la fusión, directamente en su mente. Vio todo, la antigua asociación, la alegría compartida, la civilización próspera que pudo haber sido, los milenios de estancamiento frío y solitario que su línea había impuesto. La magnitud del crimen de su familia no era genocidio, era el robo de un alma de ambas especies. Vex cayó de rodillas, no en sumisión, sino en disonancia cognitiva catastrófica. Su visión del mundo, su propósito, su misma identidad, se desmoronó hasta convertirse en cenizas. Lizara se tambaleó hacia Leo, sosteniendo su cabeza. La herida era grave, su calor filtrándose. Leo, debes cantar, conmigo, ahora. Se estaba desvaneciendo. No puedo. La voz se fue. No con tu voz, dijo ella presionando su frente contra la suya, el vínculo brillando como un sol. Con tu corazón, con todo lo que eres, conmigo. Los centinelas supervivientes observaron paralizados mientras su reina sostenía al humano moribundo. Una luz suave y cálida comenzó a emanar de ambos, fusionándose. Los labios de Leo se movieron, pero no salió sonido. Los de Lizara también. Sin embargo, la cámara se llenó de música. Era el himno del llegar a ser, cantado no con dos juegos de cuerdas vocales, sino con dos almas entrelazadas. Era lógica dada un propósito por el amor. Era calor dado forma por la sabiduría. Era un dúo perfecto, desgarrador y glorioso de mentes. El cristal corazón, la semilla, respondió. Las grietas brillaron con luz dorada. La antigua luz azul fría se suavizó, fusionándose con el ámbar, convirtiéndose en un acuamarina vibrante y vivo.
La semilla se desplegó. Estructuras cristalinas como ramas de un árbol brillante crecieron desde su núcleo, extendiéndose por la cámara, hermosas y cálidas. La vibración profunda y enfermiza de la nave se suavizó en un zumbido poderoso, saludable pero alegre. La luz de la semilla se vertió en Leo en su herida. El frío abrasador fue reemplazado por un calor suave y sanador. Su respiración se alivió, sus ojos se abrieron. No fue sanado por tecnología ixiana, fue sanado por la canción unida de un mundo completado. En la plataforma de observación, el renacido acuerdo sublime colgaba contra el terciopelo negro del espacio. Ya no era una daga cristalina y severa, era una sinfonía de luz y forma, con venas cálidas y brillantes de acuamarina, pulsando a través de su estructura, como arterias de vida. Era a la vez hermoso y vivo, lógico y amoroso. Junto al ventanal estaba Leo. Ya no llevaba el mono de conserje, sino ropa simple y cálida. Su mano estaba sostenida por la de Lizara. Su tacto ya no era frío, sino a una temperatura ambiental perfecta. Sus ojos aún contenían nebulosas, pero ahora giraban con destellos de oro y cobre. El color de hojas de otoño, de atardeceres que él había descrito. Ya no era solo la reina ixiana, era la soberana fusionada. Él ya no era un conserje, era el consorte resonante. Su vínculo era permanente, un hilo silencioso y cantante en su mente compartida, un dúo constante y reconfortante. Vex, con su mente hecha añicos por la verdad, estaba recluido, cuidado por aquellos que lo compadecían. Los Ix estaban cambiando. Los amortiguadores emocionales se estaban desactivando, no todos a la vez, sino lentamente. Los primeros y tentativos sentimientos de asombro, de curiosidad, de conexión florecían por toda la nave. Era caótico. Era desordenado. Era glorioso. «Tienen miedo», dijo Lizara suavemente, observando a un grupo de jóvenes Six abajo, tocando experimentalmente las manos de los otros, sus campanilleos sonando con nuevos armónicos inciertos. «Nosotros también lo tuvimos», dijo Leo apretando su mano. «Aprenderán». Ella lo miró, y una verdadera sonrisa sin guardias tocó sus labios. Una expresión humana en un rostro isiano, más hermosa que cualquier estrella. Los recuerdos de la semilla se despliegan, muestran una galaxia no de mundos separados y solitarios, sino de una vasta y silenciosa red. Un coro, cada mundo una nota, nosotros éramos un acorde roto. Durante mucho tiempo, Leo apoyó su cabeza contra la de ella. El vínculo zumbaba con una canción contenta y tranquila. Su vida humana ya no era una cuenta regresiva hacia su perdición. La energía de la semilla, sostenida por su unión, lo sostenía a él. Tendrían tiempo, una cantidad desconocida y preciosa de él. La historia podría haber terminado ahí, armonía restaurada, un nuevo comienzo. Pero al alejarse del ventanal, un nuevo y suave pulso llegó de la semilla en la cámara detrás de ellos. No una canción de poder o sanación, una canción de llamado, un faro de calor y completitud, cantando una nueva armonía hacia la oscuridad. Y muy lejos, en la bodega de carga aislada de una nave comercial distante, una cápsula de éxtasis de diseño antiguo, marcada con una insignia olvidada de un árbol en un planeta azul, recibió una señal tenue e imposible, una canción, un dúo, una bienvenida. En lo profundo de la cápsula, un monitor de hibernación parpadeó de rojo a verde.